¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de iNoticias, de nuestras plataformas de la Raza 1060? Bienvenidos a esta plática, a esta entrevista que vamos a tener con Guillermo Cruz, el CEO de Asesores de Consejos y Alta Dirección de Coparmex Nacional. Antes que todo, Guillermo, bienvenido, qué gusto saludarte, atendernos pues, la visita, vaya, pues para platicar y de algo tan importante. Lo platicábamos ahorita antes de que nos prepararan cámaras y luces y todo. El tema de la reestructuración de la asesoría que se da en las empresas, que me dices en caso particular de lo que tú haces, yo me quedé impresionado. El hecho de haber organizado más de 800 empresas en el país. Sí. Tan es así, a veces es la desorganización de las empresas familiares. Sí, pues es que fíjate, Armando, algo interesante que hay que mencionar. México es un país en el que el 95% de las empresas somos familiares. Okay. Somos, incluyendo a nosotros, ¿no? Y de ese 95, yo te puedo decir que casi el 100% está administrada por la familia. O sea, de por sí somos una empresa familiar, somos un país familiar y el 100% está metido dentro de esos negocios familiares, ¿no? Entonces, eso es una gran diferencia a comparación de otros países como Estados Unidos, es totalmente distinto, España, etcétera. Vas a ver otras composiciones impresionantes, ¿no? Ahora bien, pero eso es tradicional, ¿no? Digo, en México se sabe, se conoce que el dueño de la empresa tiene dentro de la misma empresa pues al hijo, luego los nietos y demás. Pero ¿qué pasa cuando los dueños, quienes son los creadores, iniciadores del negocio, no se dejan ayudar? ¿Qué puede pasar ahí? Pues es un tema bien interesante, ¿no? Tú y yo platicábamos de ciertos casos. Por supuesto que puede funcionar un negocio que no tiene todavía esta institucionalización y todo puede funcionar, ¿no? Y yo los llamo mucho, hay gente muy talentosa que sabe mucho del conocimiento, empezó con un negocio y sigue y ha querido hacerlo así con sus propias reglas y sus propias decisiones, ¿no? Ya ha funcionado, por supuesto, pero lo que yo te puedo decir es, pues la vida es finita, ¿no? En algún punto, pues la energía, la visión tiene que cambiar, la estructura, incluso en condiciones del mismo país tiene que cambiar y tiene que renovarse esta visión de la compañía, ¿no? Entonces, sí, efectivamente ha habido casos que lo platicamos tú y yo, ¿no? Hay casos muy exitosos en el que no han aplicado este tipo de prácticas de poder institucionalizarse, pero pues la vida es finita de uno, ¿no? En algún punto, tarde o temprano, o hay que preparar a la empresa para una sucesión o se muere el negocio, ¿no? Podemos marcar décadas, tiempos, sí, claro, es decir, claro. esto no sucedía hace 50 años, claro, pero está sucediendo hace 20, hace 10. ¿Hay claro, alguna tabla así que nos supuesto. marque? Fíjate que es muy interesante porque este concepto, nosotros como compañía existimos hace ya casi 20 años. 20 años. Sí, y mi padre se trajo este concepto de gobierno corporativo de Estados Unidos, porque él trabajaba por una empresa de consultoría bastante grande, ¿no? Una de las Big Four, que en Estados Unidos es muy común aplicar este tema de gobierno corporativo. Y ahorita suena muy complicado, pero es muy sencillo, ¿no? Sí. Entonces, al momento que a mi padre lo contratan acá, una de las misiones que le piden es, oye, tráete estas prácticas de institucionalización, de profesionalización de compañías hacia México, ¿no? Entonces, se las trae hace unos 25 años, pero las empieza a aplicar para empresas públicas, empresas muy grandes, ¿no? Empresas muy grandes que necesitan una estructura gigante, un consejo de administración, comités, una cosa totalmente diferente al concepto que hoy tenemos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, esa evolución, digamos, de ahí solo, yo te puedo decir que hace 20 años solamente las empresas públicas tenían este tipo de prácticas y solo este tipo de visión de decir, oye, pues necesitamos... O sea, las empresas que tenían su giro el servicio público. No, las empresas estaban colocadas en bolsa. Va. O sea, un Bachoco, un FEMSA, ¿no? Empresas gigantes, ¿no? Así. Y entonces, cuando nosotros empezamos nuestra compañía, decimos, pues es que este tema, en realidad, el impacto tiene que estar en las empresas pequeñas y medianas, en las pymes. Que en las empresas pequeñas y medianas que necesitan esta profesionalización, porque son negocios familiares que han venido funcionando y creciendo, pero llega un punto en el que te topas y dices, oye, ¿qué ondas? ¿No? Necesito poner reglas en la familia, necesito crear esta estrategia para crecer. Y entonces con eso creamos y compactamos este concepto, creamos nuestra propia compañía y con eso empezamos a atender empresas de todos tamaños, ¿no? Es decir, compactamos este concepto, lo hacemos así y entonces empezamos a tener un monopolio gigante
con este tipo de cosas, ¿no? ¿Cuándo o en qué momento la empresa se hace candidata para que sea asesorada y pueda, Sí. pues ahora sí que hacer el gobierno corporativo que Mira, la respuesta burda es cuando tú no puedas ni salir de vacaciones porque el De negocio plano. te necesita, es el momento que necesitas institucionalizarte. O sea, si tú no puedes salir de vacaciones, y eso es lo más sencillo, no yo te puedo dar una explicación, pero si tú no puedes salir de vacaciones porque el negocio se cae y todo el mundo te va a estar llamando en tus vacaciones, es el momento de institucionalizarte. Y en porcentaje, si hablamos en porcentaje de las empresas que hay en México, me hablas de un número determinado, pero obviamente No, no, en claro, México hay no. 50,000 empresas, 100,000 empresas, Claro. ¿verdad? ¿Qué nivel andamos ahí? No, mira, nosotros, o sea, tenemos clientes que son clientes que empezaron su negocio, llevan 5 años y lo que quieren es empezar y de nuevo, ¿no? Este tema de institucionalizar y de pensar en temas estratégicos y todo. Ok. Pues la palabra es muy, seguramente quienes nos siguen, algunos se nos hace más complejo que a otros. Gobierno corporativo, ya nos diste sin querer una definición de cómo se hace. Así, yo quisiera preguntarte, ¿en qué momento el dueño de una empresa que de pequeña va creciendo, se hace pyme, luego grande y llega a ser mega, obviamente tiene que integrar un consejo? ¿Cuándo hacer un consejo? Claro. Cuando yo dueño, pues obviamente si hago un consejo, yo soy el dueño, voy a tener el porcentaje mayor para Sí. tener mi toma de decisión sea la final, ¿no? ¿En qué momento se haría un consejo Claro. de una empresa? Fíjate, a mí me gusta decir que hay 4 etapas. A ver. Uno es una etapa en la que creas un comité directivo. ¿Qué quiere decir ese comité? Estás tú con tus gerentes, Ya. tus directores, y es una vez al mes y están agarrando un foro en el que empiezan a presentar ciertas cosas. Oye, mis indicadores. Oye, a ver tus responsabilidades. ¿Cuáles fueron tus actividades relevantes? ¿No? Entonces, oye, vamos a hacer la estrategia del negocio. Es un comité directivo, un comité interno. Luego empiezas a hacer una especie de consejo consultivo, yo le llamo, ¿no? En ese consejo consultivo, pues ya están todos los accionistas y puedes invitar a alguien que no tenga voz ni voto, ¿no? O sea, puedes invitar a alguien externo que sea un amigo. La visión de afuera que siempre es buena, La visión ¿no? de afuera. Porque luego no nos vemos. Dijo, es súper, te cambia el chip totalmente, Claro. ¿no? Y más en una empresa familiar, cuando estás con hermano, hermana, papá, mamá, ¿no? O sea, nos ciega el sentimiento a veces, te ¿no? llega el sentimiento. Sí, claro. Pero cuando hay una persona, haz de cuenta que tú de repente llegas al consejo y tú tienes el expertise en la parte de medios, ¿no? Y yo tengo una empresa de medios y llegas al consejo a agregar valor, a opinar y todo, pues se acabó esto de, oye papá, oye mamá. No, ahora, ok, tú eres el presidente del consejo, tú estás aquí, tú eres accionista, a ver, tú qué responsabilidad vas a tener, porque ya se vuelve algo un poquito más formal, ¿no? Ya. Entonces, ese es el segundo paso, invitar a alguien externo, ¿no? El tercer paso ya es empezar a invitar independientes. ¿Qué quiere decir esto, no? Independientes son, oye, que mi empresa quiere crecer pero necesita dinero. Capitalistas. Oye, pues vamos a invitar a alguien, un banquero, que sepa qué necesita la empresa para poder empezar a captar y buscar dinero, ¿no? De inversionistas. Oye, ¿qué necesita mi empresa? ¿Cómo necesito estructurarme? Oye, que quiero crecer al sur del país. Bueno, vamos a buscar a alguien que tenga negocios interesantes y muy exitosos en el sur del país, que nos pueda ayudar a no pasar esta curva J de, oye, que quiero abrir en Veracruz, pero pues no sabemos en dónde y no sabemos qué. No mejor conoces traemos ni a la alguien. ciudad, no conoces a nadie. Exacto. La Entonces, esta es la infraestructura. tercera, el consejero independiente. Y la última, ya es, tienes tu consejo de administración y luego hay 2 comités. Un comité que revisa las finanzas, que se llama comité de auditoría, que está operando mes a mes, y un comité de la estrategia, se llama práctica social. Ese comité de estrategia básicamente está revisando tu planeación. Oye, en 2025 vas a crecer de 10 a 100, ¿cómo lo vas a hacer? Y ese comité está, a ver, ya hiciste esto otro, a ver tu competencia, tus precios, etcétera, ¿no? Caray, es un ámbito que se debe de hacer. A ver, se debe de hacer porque debes de permanecer en el mercado, claro, trabajando. Claro. O porque tienes que crecer. Yo creo que las 2 cosas, o sea, yo creo que una es... Porque si no lo haces, te vas. Pues sí, yo creo que una es para mantenerte competitivo, o sea, Ok. para mantenerte competitivo y diferenciar. Al final, yo digo lo mismo, ¿no? 10 cabezas piensan mejor que una sola cabeza. Y la otra es, pues, que el negocio le des vida, ¿no? Que funcione, que no dependa de ti el negocio, que funcione como un relojito suizo y tu tiempo esté enfocado más en los temas estratégicos más que en, oye, le voy a cobrar a este cliente, oye, voy a esto, oye, tengo que checar el inventario. Sí, esos temas operativos, yo siempre les digo, los puede hacer
la gente dentro de la empresa, ¿no? Yo, donde necesito el tiempo de los accionistas, de las socias, de los socios, es cómo puedo crecer. Estamos muy lejos, ya nos queda un minutito. Guillermo, estamos muy lejos porque todavía en México existe el romanticismo. Sí, Eso lo tenemos y eso no nos quitamos. Estamos muy lejos de hacer un empate con los estadounidenses, que eso sí son verdaderamente fríos. ¿Por ahí va la cosa o hay mucha distancia todavía? No, por ahí va la cosa. Y yo lo que siempre digo, no, y sobre todo en una empresa familiar es muy difícil, ¿no? Pero los negocios siempre son con la cabeza y no tanto con el corazón, ¿no? Y esta parte de institucionalizar es cómo hago mi estructura para que mi negocio perdure. Sin que, y sí, por supuesto, la familia. Y créeme que tener una empresa familiar es mucho más productiva que una empresa que no es familiar. Okay. Porque trabajamos en fines de semana, en la cena, en la comida. Sí, pues es mía, tengo que estar. Trabajamos todo el tiempo. Así, o sea, no es que sea malo, trabajamos todo el tiempo, ¿no? Nada más es quitarle ese corazón y empezar a crear esa estructura, ¿no? Pues yo te agradezco mucho el momento que hayas estado con nosotros, nos hayas ilustrado, nos hayas abierto muchas cosas, el panorama que a veces no se tiene, de eso se trata este tipo de charla. Es Guillermo Cruz, CEO de Asesores de Consejos y Alta Dirección de Coparmex Nacional. Gracias nuevamente, Guillermo. Gracias, Armando, un gusto estar aquí con ustedes. Igualmente, vamos a pausa, regresamos.